¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias por estar. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer Cristina? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Cristina siga en el gobierno o siga el modelo cristinista, no sé si es lo mismo, después del 2015? No sé qué es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿qué es lo que yo presumo que está en alguna de las usinas políticas del cristinismo, que está allí, que todavía no ha sido presentado, pero que hay gente que está pensando esto? Es un cambio de régimen político, que no es una mera reforma de la Constitución, que además se demuestra que es imposible, dado que se han comprometido los diputados y los senadores que están y van a continuar. Y también, de alguna manera, es un compromiso de los que vayan a ser elegidos, los no cristinistas, se han comprometido a no avalar una reforma de la Constitución. O sea que ellos por ese camino no pueden avanzar. No va a haber... tener el número si tiene una gran elección. Salvo que tuvieran una gran elección. Sí, una gran elección y pasajes, además de eso, gente que ya ha firmado el documento que se pase. Eso siempre es una posibilidad. Es más fácil el pasaje que la gran elección. Siempre es una posibilidad, siempre es una posibilidad. Pero si eso no es así, si no pueden cambiar la Constitución, yo lo que presumo, esta es una hipótesis, ¿qué haría yo si fuera kirchnerista, cristinista? ¿En qué estaría pensando si yo fuera cristinista? Estaría pensando en un cambio de régimen, es decir, una gran campaña ideológico-política nacional, incluida con plebiscito, que establezca nuevas bases para la institucionalidad argentina. ¿Para qué significaría esto? A ver si se pueden dar algunas, 2, 3 pautas. En términos de régimen. Un ejemplo de cambio de régimen es lo que hizo Evo Morales con una gran mayoría en Bolivia. Es decir, él estableció una nueva relación entre las comunidades y las instituciones políticas, relación que no existía antes en Bolivia. Y que me parece que es probable que para la República en Bolivia haya sido un paso adelante, aunque no haya sido un paso en el sentido de la República liberal, sino más bien de una república de coexistencia de comunidades, una república comunitarista. Sí, un cambio de régimen es eso, cuando se cambia, no simplemente si va a ser reelecto un presidente o si vamos a pasar de la república parlamentaria a la ejecutiva o viceversa, como quiere. ¿Qué más o menos son los tópicos de discusión alrededor de la reforma? Yo creo que el tópico importante es que yo presumo, que yo hipotetizaría, que yo tendría si fuera cristinista, porque no tiene sucesión y no va a haber reforma de la Constitución, en ese caso es realmente el cambio de régimen político, que es nuevas relaciones entre el Poder Ejecutivo y la sociedad, el Poder Ejecutivo y los sindicatos, el Poder Ejecutivo y las representaciones donde se construyen las leyes y la justicia. Nuevas relaciones. Pensemos que en el mundo repúblicas democráticas, liberales, son pocas. La mayoría de los estados no responden a ese patrón. Es decir, Cristina, ahora que se ha dedicado a recorrer estados como Vietnam, etcétera, puede avisorar el horizonte con sombrero o sin sombrero y puede ver que la mayoría de las naciones del mundo, y sobre todo del mundo no europeo, no responden a ese patrón. Nadie juraría que la República Popular China es una república de corte democrático-liberal. Todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que no lo es, todos sabemos cómo se establece el principio sucesorio, cuánto dura las sucesiones, duran por años de los presidentes del Partido Comunista. O sea, sabemos que eso no sucede. Bueno, en general de las naciones que ha visitado en esta última gira, ya en otras también, tampoco son sistemas que tengan que ver con democracia. O sea que ese no es el único modelo que existe en el planeta. Quizás sea el único modelo de nuestros deseos, pero quizás la Argentina no responde a nuestros deseos, es rebelde a nuestros deseos. Y el peronismo siempre estableció un principio de rebeldía a nuestros deseos. Yo creo que en la Constitución que Perón hizo, y cuyo ideólogo fue un gran ideólogo del nuevo constitucionalismo, que fue Sampay, en esa Constitución también había un deseo de cambio de régimen que Perón no se animó a llevar a cabo totalmente. Ahora, si ella no puede reformar la Constitución, si no tiene sucesión, ¿cómo haría este cambio de régimen? No, ¿Por qué vía? Esta es una pregunta bien interesante, que es la que me hace todo el mundo cuando yo enuncio esta hipótesis. Bueno, esta vez es la pregunta interesante e inteligente del asunto. ¿Cómo lo haría? Vía de movilización popular, la necesidad de que este país se vuelva a constituir. Foster, por ejemplo, un ideólogo de carta abierta, digamos, amigo de Vudú, dado que se abrazó con él hace pocas semanas,
Foster dice en un reportaje reciente, que salió en la revista El Arca, dice, bueno, la Constitución argentina no contempla que somos parte del espacio latinoamericano. Uno dice, ¿para qué sale a decir esto? Ahora, si uno lo piensa bien, uno dice, el principio de agitación ideológico-política que se puede armar alrededor de latinoamericanizar e integrar al continente de Argentina e integrarlo a través de su constitución, puede ser fenomenal. Sabemos que el cristianismo está en baja, pero según todas las encuestas no ha seguido esa baja. Es cierto. Y depende de la situación económica. Ahora, Charlo, la última gran movilización popular que vimos en la Argentina fue la del 8 de noviembre con el cacerolazo simultáneo en casi todo el país. Totalmente. Digo, ahí hay una movilización importante que nadie se atrevió a replicar, ni desde otro sector de la oposición, ni desde el oficialismo. Parece que ese es el rasero, de ahí para abajo hay que medir. Ya no hay más grandes movilizaciones. Sin duda, sin duda. De todas maneras, esa movilización fue una movilización autoorganizada, ¿no es cierto? Digamos que desde el Estado la capacidad de movilizar en el buen sentido y de movilizar en el sentido manipulatorio es enorme. Y este gobierno, yo diría, no le va a temblar la mano encarando esto. Lo que yo digo es simplemente esta hipótesis, y la pregunta que ustedes me hacen es la pregunta sensata, ¿cómo va a lograrlo? Habría entonces un paso previo o un camino previo que sería el de la democracia plebiscitaria para llegar al cambio, porque si no, si no hay mecanismo institucional, debe haber algún mecanismo que detone y articule esto, que tendría que ser el plebiscito. Estamos siempre evocando la democracia plebiscitaria. Cuando se dice, tiene el 54% de los votos, que son votos de legitimidad de origen, pero que no legitiman cualquier cosa que se le dé la gana hacer a nadie, cuando se dice eso, estamos evocando la democracia plebiscitaria. Es decir, se confunde la legitimidad de origen, que la tiene totalmente, con la legitimidad que eso se continuaría, con lo que esa legitimidad se continuaría en el presente, en hago lo que quiero, dado que tengo el 54% de los votos de hace 2 años, de hace 1 año o de hace 3 años. Ahora, tienen 3 años por delante, además. Ahora, no podría ser para este mismo, no importa la reforma, para este mismo camino, de pronto un mal resultado electoral en octubre o en agosto y octubre de este año no podría ser un freno a esa misma idea de cambiar el régimen. En efecto podría ser. Ahora, yo recuerdo que me equivoqué mal en el 2009, porque dije... No fue la única. Entonces creo que tenemos que aprender... ¿Qué dijo usted en el 2009? Yo dije, bueno, esto empieza la salida. Cuando perdieron la elección del primer medio término de Cristina. Y perdió, y fue tan débil la reacción inmediata de ellos. Y después contraatacaron con la ley de medios, que le permitió una gran campaña ideológica y reconstituirse en el imaginario de la gente. Venía la democracia de medios, todos íbamos a tener una radio, todos íbamos a tener un canal de televisión, íbamos a producir contenidos en nuestras casas, un imaginario que está muy enlazado no solamente con la democracia, sino muy enlazado con la ilusión Twitter facebookista, digamos, que es que todos producimos cosas. Participamos, somos, estamos. Exactamente. Un imaginario que lo que ocluye es la dificultad de producir una noticia, lo que ocluye es la dificultad de producir periodismo, lo que ocluye es una serie de cosas, pero bueno, es un imaginario entusiasmante. Entonces salieron de la derrota del 2009 redoblando la apuesta. Ellos nunca van a menos. Hasta ahora han demostrado que no van a menos. No, sí, es verdad. Entonces yo reviso mi equivocación, soy de las personas que dice, me equivoqué, menos mal que lo escribí para que nadie me lo tenga que recordar, me equivoqué. Reviso mi equivocación y digo, bueno, ¿quién está pensando esa salida? Un cambio de régimen, por otra parte, no es ajeno a los grandes polos ideológicos de Cristina. Un polo político, que es el chavismo y Venezuela, y un polo filosófico, para llamarlo de algún modo, que es las teorías de la Clau, procesadas como las procese. ¿Cómo las procese? Eso es un misterio. Uno puede decir, bueno, está bárbara esta charla, súper interesante, y estamos todos trabajando en terreno hipotético. ¿Es así? ¿Esto es pura hipótesis? El cambio de régimen, el latinoamericanismo como una especie de catalizador de entusiasmos populares. ¿O hay algo que usted vea que además de la teoría hay algún embrión en marcha de estas cosas? Tienen salida. Lo único que yo digo es que no tienen, ella no tiene reelección si no va un cambio de esa naturaleza.
salvo que se invente un mensalao como el que se acaba de descubrir en Brasil y se empieza a comprar votos, que la Banelco de la Rúa quede reducida prácticamente a regalitos de Navidad, salvo que se invente eso, que la clase política opositora esté completamente corrupta. Son hipótesis que yo no puedo tener. No me consta que los que firmaron el acuerdo de votar en contra estén dispuestos a eso. No me consta que los que van a ser elegidos, dentro de esos partidos, estén dispuestos a eso. O sea, no tengo esa percepción negativa, éticamente negativa de la clase política. De alguna manera lo que usted dice, Sarlo, sería algún grado de continuidad en lo que es la lógica histórica del peronismo, que es no resolver el problema sucesorio en el gobierno, sino dar un salto. En algunos casos le dieron un salto y fueron golpes de Estado, y en otro dar un salto en términos de, de régimen, de estado de cosas. En efecto, el peronismo tuvo siempre problemas de sucesión. No sabemos qué hubiera pasado con Perón. Quizás el hecho maldito de la Argentina fue el golpe del 55, porque no sabemos si ahí el peronismo no hubiera podido encontrar una sucesión normal, digamos. No lo sabemos. Ahí empezaron todas nuestras desgracias. Ahora, el peronismo, ese golpe del 55, lo ha hecho pagar a la Argentina con ese estilo político, en efecto, que es el de no poder establecerse normalmente dentro de lo que fue el ideal de la Argentina desde el siglo XIX, el ideal constitucional. No sé cuál era el ideal de la Argentina, pero el ideal constitucional. Ahora, yo le pregunto como observador, analista que ustedes, digo, el kirchnerismo puede estar dentro de estos patrones. Digo, el peronismo, lo que uno ve hoy como el peronismo clásico, ortodoxo, ¿estaría también dentro del patrón de acompañar un cambio de régimen así planteado como usted lo dice? Yo creo que no lo prefiere para nada. El peronismo siente que tiene candidatos alternativos y siente que quiere ir a una elección. Lo mismo que el FAP y lo mismo que el Partido Radical. Digamos, quieren ir a una elección y disputarle a Cristina. No lo prefiere para nada. Si Cristina quedara, volverían a rearmar su argamasa, porque es un partido proteico en ese sentido. Se separan y se juntan rearmando su argamasa con cierta facilidad. Pueden ver algún tiro en el camino, pero si no, con cierta facilidad. Pero yo creo que no lo prefiere. Siente que tiene candidatos alternativos. Y el otro dato que hay que tomar en cuenta y que puede entrar en el razonamiento es que hay un montón de provincias que tienen elección indefinida, que han ya cambiado la alternancia. Ya ese dato, bueno, Santa Cruz, Catamarca, Néstor dio el ejemplo. Rioja. En eso, como en muchas otras cosas, Néstor dio el ejemplo. Pero hay un montón de provincias que lo tienen. O sea que también hay otro principio que se puede invocar, que es el de que la nación se adecúe al régimen federal que muchas provincias han elegido. Si me disculpan... Estoy razonando en contra, digamos, de mis deseos. Siempre en política hay que razonar en contra de lo que uno desea. Yo, si se me permite, voy a decir alguna cosa a favor del peronismo en esta mesa, porque el peronismo ha tenido siempre problemas de sucesión. Ahora, no ha tenido problemas para generar liderazgos, como ninguna otra fuerza en la Argentina. Y hoy no parece haber en oferta a la sociedad argentina un liderazgo ni siquiera equivalente al que tiene Cristina. Para una sociedad que se ha acostumbrado mucho a seguir líderes, de los que después abjura y desconoce, pero lo sigue mientras están. ¿Eso cómo se resuelve? Sin duda. No lo hemos podido resolver, no se ha resuelto, sin duda, sin duda. Yo creo que el único momento en que surge un líder diferenciado del peronismo es en el caso de Raúl Alfonsín, que supo interpretar la transición democrática. El peronismo estaba podrido realmente, había aprobado la autoamnistía de los militares, tenía un candidato que era Luder, que no podía llegar a ganar ni la comisión de fomento de un club. Era un desastre el peronismo en ese momento. No se había distinguido, aparte de voces en particular que hay que rescatar, no se había distinguido en la lucha por los derechos humanos, y Alfonsín pudo en ese momento expresar a la sociedad, porque un líder es el que expresa a la mayoría de la sociedad. No, muy difícil decir que hay líderes minoritarios. No me cabe la menor duda que Altamira es un líder minoritario, pero uno no podría caracterizarlo como líder. Tiene una serie de cualidades verdaderamente muy impactantes en su persistencia política, pero no podría. Los líderes son líderes en general que atraviesan de una punta a la otra la sociedad, de algún modo, incluso porque llaman a tener oposiciones tan fuertes como son sus liderazgos. El peronismo es un especialista en eso, porque bueno, el populismo
todos sus rasgos ideológico-políticos son rasgos que van químicamente a la producción de un líder. El populismo, el carácter plebiscitario de plaza y de masas que ha cultivado siempre, la dimensión cultural que nunca ha abandonado. El peronismo tiene permanentemente una dimensión cultural, permanentemente. Y uno lo ve ahora. Pero uno, eso que está viendo ahora, lo puede ver en la historia del peronismo en la década del 40, y no porque Evita viniera del mundo del espectáculo, pero también porque Evita venía del mundo del espectáculo. Hay que mirar los diarios de la década del 40, del golpe del 43, donde estaba Perón y los demás coroneles golpistas, y visitan las radios todos los días, que las radios eran el equivalente a un canal de televisión. Efectivamente. Todos los días están visitando radios, Perón y los coroneles golpistas. Es decir, el peronismo siempre tuvo una sensibilidad al mundo mediático, que en ese momento era la radio y el cine, tuvo una sensibilidad despierta. No tenía que venir ningún asesor de medios de ninguna parte a explicarle que los medios de comunicación eran importantes y construían la realidad. Perón lo sabía. ¿Dónde lo habían aprendido? En la Italia mussoliniana. ¿Quién se lo había enseñado? Sampaio no se lo había enseñado. Sampaio, el constitucionalista, no sabía de esas cosas. ¿Dónde lo había aprendido? ¿En qué puesta en escena? Pero lo sabían. Gracias, Sergio. Una más. No. Digo, si yo tomo su teoría, tenemos un añito complicado. Ojalá mi teoría vuelva a ser equivocada. Va a ser un añito complicado en cualquier sentido. En este caso me parece un poquito. Ojalá vuelva a ser equivocada. Bueno. Pero nunca nos deja muy tranquilos, Sergio, cuando viene por acá. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. En un segundito, en un minutito apenas, venimos de vuelta en Código Político. Les recordamos, nos están esperando Felipe Solá, Oscar Lescano. Ya venimos.